Y mucha precaución también, porque el coronavirus sigue ganando terreno en nuestro país. En las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado 1.683 casos positivos. Es verdad que son 89 menos que el día anterior, pero también lo es que sigue siendo una cifra muy elevada. Ahora mismo hay 580 brotes activos en España, con 6.900 personas infectadas, 2.427 están hospitalizadas y de ellas 291 se encuentran en la UCI. Son los últimos datos que ofrecía ayer Fernando Simón, que también destacaba que Madrid, Cataluña y Aragón siguen siendo las regiones más afectadas, aunque con una diferencia. En la primera, es decir, en Madrid, sigue el incremento de los casos y parece, sin embargo, que en las otras dos se ha contenido algo. Pese a ello, Aragón ostenta el triste título de ser la región europea con mayor incidencia acumulada de casos positivos. Actualmente tiene 122 focos activos. En los últimos 20 días esos focos se han multiplicado por 5 y donde más se han extendido es en las residencias de ancianos, algo que preocupa especialmente. José Ramón Paño es médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y nos ha contado que la presión hospitalaria ya se parece a la que vivimos meses atrás. Es una presión considerable, similar en cierta medida a la que tuvimos entre marzo y abril, un perfil de enfermos un poco distinto y además, pues en marzo y abril el número de pacientes con otras patologías disminuyó de una manera muy significativa y durante estos días, estas semanas, el número de enfermos no ha disminuido significativamente, con lo cual es una situación complicada. En otras muchas regiones también aumentan los casos positivos. En Andalucía, por ejemplo, se han triplicado en los últimos días. Actualmente tienen 77 brotes activos. Es una realidad. La curva de la pandemia sigue aumentando y nos encontramos en niveles del mes de abril, en pleno confinamiento. No bajamos del 1.000.000 de contagios diarios. Pese a ello, Fernando Simón, con su tranquilidad características, dice que no se puede hablar de segunda ola. Llamarlo segunda ola, hasta que no tengamos una transmisión comunitaria descontrolada, que no esté mayoritariamente asociada a brotes, y hasta que no tengamos claro que lo que estamos haciendo no es realmente detectar todo lo que antes no detectábamos, yo prefiero ser un poco prudente. Pues esperemos que esta vez no se equivoque, porque les recuerdo que también restó importancia, se acordarán, a los casos que ya se estaban registrando a finales del mes de febrero y primeros de marzo, y ya saben cómo terminó la cosa, con todos encerrados en casa. Además, ya hay una comunidad que dice justo lo contrario, que ha reconocido oficialmente que sí se ha llegado a esa segunda oleada. Lo ha manifestado de una manera además muy directa, muy dura, pero muy clara, la consejera de Salud del País Vasco, Nekane Murga. Osakidetza tiene margen de maniobra. Prepararemos plantas específicas de hospitalización y UCIs, porque decenas de las personas que se van a contagiar esta semana van a necesitar ingresar y algunas, sin duda, fallecerán. Más claro, desde luego, no se puede decir. La consejera también ha manifestado que ve inviable la nueva normalidad y que para frenar el virus tenemos que limitar al máximo nuestras actividades sociales. Y no le falta razón porque se está demostrando, y nos lo están advirtiendo además, que la mayor parte de los contagios se están produciendo ahora mismo en reuniones familiares o en reuniones con amigos, también en el ocio nocturno, cuando la gente se agrupa en un pub o en una discoteca. De hecho, en algunas ciudades se está limitando ya el horario de estos locales. Hay otras comunidades autónomas que están tomando también medidas drásticas. En Castilla y León han decretado desde hoy, ahora mismo además, desde las 8 de esta mañana, el confinamiento de Aranda de Duero, en Burgos. Durante 14 días sus vecinos podrán salir de sus casas, pero no podrán hacerlo de la localidad sin una causa justificada. Hace unos días ya se estableció la cuarentena en los municipios de Íscar y Pedrajas de San Esteban, en Valladolid. Y podríamos seguir recorriendo el mapa de los brotes en nuestro país, porque los hay en prácticamente todas las comunidades autónomas. La situación empieza a ser muy preocupante, pero en el Gobierno no se plantean un nuevo estado de alarma, como ha reconocido la ministra portavoz, María Jesús Montero. No está en la hoja de ruta el que se vaya a aplicar el estado de alarma nuevamente en ninguna parte del territorio. Los indicadores epidemiológicos no apuntan en esa dirección. No hay ningún gobierno autonómico que lo haya solicitado. Pues las comunidades no habrán pedido el estado de alarma, pero sí están solicitando a los jueces autorización para poder confinar
ciertas localidades, como es el caso, por ejemplo, el más reciente, el que les acababa de mencionar, es el caso de Aranda de Duero. Es decir, preocupación hay en algunas autonomías. Y recuerdo además lo del País Vasco, donde hablan ya directamente, abiertamente, de segunda ola de la pandemia. Y hay que ver lo que está dando de sí la salida de España del rey Juan Carlos. Hoy ABC publica en exclusiva que el primer viaje de don Juan Carlos fue este lunes pasado, el día precisamente en el que conocíamos ese comunicado en el que se anunciaba su salida de nuestro país. Pues ABC publica que ese primer viaje fue el lunes, como decimos, y tuvo lugar entre Vigo y Abu Dhabi. Parece ser que se desplazó en un avión de bandera de Malta de la compañía TAC, un avión que alteró su plan de vuelo para evitar cualquier tipo de rastreo. Esa fue, según este diario, según ABC, su primera ruta, su primera parada. Lo que no sabemos actualmente es si el rey don Juan Carlos sigue allí o estaría ya en otro destino. Lo cierto es que este asunto está abriendo algunas grietas en el gobierno de coalición con los ministros de Podemos, pero también dentro del propio Partido Socialista. De hecho, ya se han escuchado algunas voces críticas, como por ejemplo las Juventudes Socialistas que apuestan por la República. Hay quien también no está de acuerdo con que se haya permitido la salida de España del rey emérito, como si don Juan Carlos no fuera un ciudadano libre al que se pudiera retener cuando ellos quisieran. Recordamos que no hay medidas cautelares contra él, porque no hay ninguna causa de momento abierta contra él. Ayer, en una carta dirigida a la militancia, Pedro Sánchez llamaba a defender la Constitución. Toda la Constitución, incluida también la monarquía, pero también en esa misiva mandó un mensaje conciliador a los críticos de su partido. Recordó que se juzga a las personas y no a las instituciones, y aseguró que todo responsable público debe rendir cuentas de su conducta sin excepciones, en clara alusión a Juan Carlos I. Lo cierto es que ahora mismo don Juan Carlos, para un sector de la izquierda, es el enemigo público número uno. Da igual la presunción de inocencia, da igual lo que diga la justicia, el rey emérito, muchos ya lo han condenado. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues en Podemos van a hacer una petición insólita, que el rey Felipe comparezca en el Congreso para explicar precisamente este asunto, la salida de su padre, de don Juan Carlos, de España. Una petición, como digo, insólita, entre otras cosas porque el rey no tiene ninguna responsabilidad política ni legislativa. Y tiene gracia, además, que lo pidan ellos, que se niegan a dar ningún tipo de explicación sobre el caso de Dina en la Cámara Baja. Está claro que los de Pablo Iglesias ya han abierto el melón y van a seguir con su estrategia de socavar la monarquía.